buenas tardes, tengan todos bienvenidos al reinicio de nuestras actividades como parte de una serie de acciones de nuestras actividades cocurriculares de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Y bueno, y no teníamos mejor forma de poder iniciar estas actividades a través es un tema que me parece muy interesante y también voy a presentar a nuestro distinguido invitado. El tema de hoy, Perú hace vino, un recorrido presente y futuro del vino peruano, está a cargo de nuestro distinguido expositor, Pedro Cuenca Espinosa. Él es egresado de la Escuela Peruana de Sommeliers, promoción 2010, sommelier corporativo de Cencosud, Perú, sommelier asesor de CUMPA, Perú, director de Cata Privada y director de Perú Vino. Te damos la bienvenida, Pedro, y te dejo con todo el público para tu webinar de hoy, tu exposición de hoy. Muchísimas gracias, estimada Selene. Gracias por esa presentación. Gracias a la Universidad San Martín de Porres por esa oportunidad de poder llegar a tantas personas y poder compartir y hablar de esto que tanto me encanta y apasiona, que es el vino peruano. El tema de hoy se llama Perú hace vino, pero yo lo primero que haría es, no como presentación, sino como pregunta. ¿Perú hace vino? Cuando conversamos de esto con muchos colegas, con comunicadores, nos damos con gratas sorpresas porque uno repasa la historia del Perú y Perú hace vino desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. El tema del vino es algo que lo hemos heredado de los españoles, como ustedes perfectamente saben. ¿Sabían ustedes de que el Perú durante mucho tiempo fue el principal productor de vinos en toda América? Y que desde aquí salían grandes cantidades, miles de litros de vino con destino a Potosí, con destino a Centroamérica y a diferentes partes del continente americano. Muy bien, hoy les voy a contar un poco de eso. Espero contagiarles un poco de esta pasión y que se enamoren del vino peruano. Voy a compartir en este momento una diapositiva que he preparado exclusivamente para esta presentación. Esta presentación que pretende un poco repasar la historia, el pasado, como perfectamente lo dijo Selena, el presente y el futuro del vino peruano. Muy bien, voy a darle ampliar para que todos podamos ver y vamos a empezar este recorrido. A ver, para poder enamorarnos del vino peruano, primero tenemos que conocer su historia. Nadie no aprecia lo que no conoce. Eso es muy importante tenerlo presente. Como ustedes saben perfectamente, el vino formaba parte de la alimentación básica de los españoles que empezaron a ocupar el actual territorio peruano. Bien, esta bebida reemplazaría al fermentado de maíz, a la chicha de jora, que en esos tiempos todavía se produce y que también se consume. Las plantaciones de maíz existentes a lo largo de toda la costa serían reemplazadas por cultivos de uva. Pedro Cieza de León nos deja como nota, este cronista nos deja como nota, que en 1548 mencionaba que en el norte del Perú habían muchas uvas, habían muchos viñedos, y presúmese que de los vinos que se pudieran producir de estas uvas serían vinos flacos. ¿A qué hace referencia con el tema de vinos flacos y por qué en el norte del Perú ya en ese entonces se entendía que no darían uvas con la calidad suficiente como para hacer los vinos que ellos ya conocían y estaban acostumbrados? Pues muy simple, cuando se riega demasiado la planta, la uva absorbe demasiado líquido, absorbe agua, esta se hincha, tiene menos concentración de azúcar y por ende baja graduación alcohólica, lo que nos entrega vinos de poco alcohol y por lo tanto vinos de poco cuerpo. He ahí la relación con que es un vino justamente delgado, ligero, ¿no? 1548 ya se tenía una idea de cómo se estaría produciendo la calidad de uva a lo largo de la costa peruana. Las diferentes zonas productoras del Perú se encontraban principalmente al sur del Perú de la franja costera,
Pero también Cusco, Ayacucho, Apurímac eran zonas importantes de producción. Recordemos que la minería que se desarrollaba en Huamanga y se desarrollaba en Potosí eran justamente centros de concentración de población y principales consumidores también de vino. Recordemos que tenían que alimentarse y tenían que, parte de la alimentación, consumir vino. Y para consumir vino había que tener una producción sumamente importante. Entre los años 1570 y 1700, el Perú llegó a su máximo esplendor en el continente americano en cuanto a producción se trata. Era el negocio más lucrativo en ese entonces. La actividad agrícola estaba predominantemente dominado por la producción de uva. Es decir, lo que más se producía, más que la papa y más que el maíz, era la uva, para poder sostener las grandes cantidades de producción de vino. Repito, el vino fue lo primero que se llegó a producir en grandes volúmenes antes que el pisco. Recordemos que la realidad nuestra en estos momentos es distinta. Somos principales productores de pisco, pero estos volúmenes no se comparan a los niveles de producción bajos que tenemos de vino y mucho menos estos se comparan a las producciones de los países vitivinícolas como es Chile, Argentina, Uruguay. Incluso Bolivia es un país que tiene niveles importantes de producción y no solo eso, sino también además de calidad. Arequipa se convirtió en el principal polo de producción, justamente en la segunda mitad del siglo XVI. Debemos de destacar que en ese entonces Arequipa comprendía Moquegua, comprendía Tacna. Estas zonas, estas actuales regiones, muchos no conocen y no lo tienen en cuenta dentro del mapa vitivinícola o dentro de lo que consideran que son zonas de producción de vino. Algunos saben que hacen pisco, pero no saben la gran cantidad de vinos que en estos momentos vienen produciendo y el buen nivel de estos vinos que se vienen realizando. Para que ustedes tengan una idea, en el siglo XVI se producía 200.000 botijas en toda esa región. En Chincha, Pisco e Ica, que actualmente es la principal zona productora, 80.000 botijas. En Nazca, 70.000 botijas, es decir, toda la actual región de Ica era una producción menor a lo que producía Arequipa. Arequipa abastecía en un 70% lo que era el consumo de Potosí. Principalmente las zonas de producción eran el Valle de Vítor, el Valle de Majes y por supuesto Moquegua, que pertenecía en ese entonces a Arequipa. Potosí, 1545, se convierte justamente en las minas de plata más ricas del mundo y además en la más poblada. Para que tengan ustedes una idea del nivel de población que tenía Potosí en ese entonces, es importante destacar que Lima, capital del virreinato, concentraba una población muy baja, concentraba una población que bordeaba los 15.000 habitantes. En cambio, Potosí llegó a tener 160.000 habitantes. Miren la gran diferencia. Estos 160.000 habitantes estaban justamente alrededor de Potosí por una simple razón. Y es importante recordar que el virreinato del Perú era una fuente de riqueza, sobre todo de producción de plata y oro, que la corona española necesitaba para poder consolidarse como imperio. Por lo tanto, las grandes familias las grandes familias nativas eran muchas veces sus hijos varones destinados a tener que dar su mano de obra para poder extraer estos minerales. Había que darles alimentación y alimento básico importante era el vino. La ruta terrestre, de donde salían gran cantidad de arrieros, grandes cantidades de mulas, caballos, justamente para poder llevar a Potosí la producción que había en Arequipa, partían justamente llevando uvas principalmente de Moquegua, del Valle de Majes, del Valle de Vítor. Esa ruta en ese momento tuvo una gran importancia. Y toda la zona sur del Perú, como podemos observar en ese mapa, tenía una importante producción de vino y, por supuesto, aguardiente. Estamos hablando del siglo XVIII. Y desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, toda esa zona fue una zona importante de producción. En 1595, España dictó normas que limitaban el comercio de lo que del vino producido en el virreinato del Perú. Felipe II prohibió justamente las transacciones. ¿Y esto a qué se debió?
debido a que los productores españoles se sintieron afectados porque el vino llegó hasta Centroamérica y Centroamérica dejó de consumir el vino que compraba a España, ¿no? Entonces, Perú llegó a cubrir ese espacio, llegó a exportar hacia esa zona. Eso es muy importante recordarlo y es así que se da un impulso a la producción de aguardientes, porque debemos recordar que los principales propietarios de viñedos, de bodegas en la época del virreinato eran justamente los españoles y ellos estaban muy involucrados en el tema de producción, por lo tanto, esta prohibición los afectaba realmente y afectaban sus intereses. Para ello, lo que deciden es con esa producción de vino que tenían en grandes volúmenes, en vista que había una prohibición, empezaron a destinarlo para aguardiente. Por lo tanto, tenemos el surgimiento y el fortalecimiento del primo hermano del vino, que es nuestro pisco. De esta manera, empezó a producirse grandes cantidades y volúmenes de pisco. La pregunta que muchas veces me hacen mis alumnos cuando empezamos a hablar del vino peruano es, si el Perú fue un importante protagonista en América en el tema de producción de vino, ¿cómo es que hemos llegado a ser los últimos productores de vino en la región? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha ocurrido? Los niveles de consumo también son muy bajos. Para que ustedes tengan una idea, el nivel de consumo de vino en el Perú bordea alrededor los 2,8 litros de consumo per cápita. Chile, nuestro país vecino del sur, tiene un consumo per cápita de alrededor 15 litros por habitante. Argentina tiene un consumo de promedio de 25 litros por habitante. Y debemos de resaltar que son cantidades que se han visto mermadas, ya que sus consumos llegaron a bordear los 90 litros por habitante. En el Perú estamos experimentando un incremento en el consumo. Hace 7 años exactamente nuestro consumo estaba por debajo de 1 litro por habitante. Sin embargo, hemos venido experimentando un constante crecimiento y en la actualidad estamos por encima de los 2,8 litros. Pero la pregunta es, ¿nuestro consumo siempre fue tan bajo? Entenderán que en la época del virreinato el consumo era muy alto, ya que el vino formaba parte, como ya se había mencionado, de la dieta, de la alimentación de la población de aquel entonces. Los niveles de producción eran altos, pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que llegaron a bajar a las producciones tan bajas que tenemos ahora? Chile tiene alrededor de, si hablamos en números, lo que es bodegas, 700 bodegas. Argentina, más de 1.200 bodegas. En el Perú, si hiciéramos una pregunta de cuántas bodegas hay en el Perú, probablemente muchos me dirían Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje, Vizalegre, Viña Vieja. ¿Serán todas las bodegas que tenemos? Bien, ya iremos descubriendo que tenemos más de 40 bodegas. La emancipación, los inicios para la independencia del Perú, lo que ocasionaron fue justamente que muchos de los nativos, que eran los responsables de trabajar los viñedos y el campo, empezaran a abandonarlo, empezaran a unirse a esta causa y empezaran a luchar por la independencia. Por lo tanto, la mano de obra en los viñedos y en las bodegas empezó a sentirse. Debemos resaltar que la guerra por la independencia del Perú fue larga, no fue tan corta como en Chile y Argentina. En el caso del Perú, la guerra de independencia empezó no en 1821 con la declaración, empezó desde mucho más antes. Cuando llegue la corriente libertadora, lo que hace justamente a que más nativos se unan a la causa y más viñedos y bodegas empiecen a sentirse abandonadas, empiecen a ser abandonadas. Cuando llega Bolívar y consolida la independencia en 1824, son expulsados los españoles. ¿Quiénes eran los principales dueños de los viñedos y las bodegas? ¿Se acuerda que le dije que eran los españoles? Sí, pues ellos fueron expulsados y al ser expulsados, sus bodegas y sus viñedos, algunos fueron rematados, otros fueron entregados a miembros del Ejército Libertador y de esta manera los nuevos propietarios y los nuevos dueños lamentablemente no pudieron mantener los altos niveles de producción que habían dado sus antiguos dueños. Es importante destacar que estos viñedos y estas bodegas fueron entregadas a los nuevos dueños,
con muchos problemas, tanto financieros como también de infraestructura y también en cuanto a la calidad de las plantas y en cuanto al abandono de los terrenos. Y por supuesto, muchos de ellos necesitaban una inversión importante en compra de nuevas plantas, refacción de las bodegas, compra de nuevos equipos, asesoría técnica y mucho más. Una inversión que muy, pero muy pocos peruanos o muchos de los nuevos extranjeros que empezaron a radicar en Perú y se hicieron propietarios de estas bodegas y estos viñedos no estaban dispuestos a asumir. Además, debemos destacar que la guerra de la independencia generó una gran deuda interna con la clase alta y la clase media peruana, lo que dilató mucho más el que los nuevos dueños pudieran hacer algo importante en el tema de poder levantar la industria vitivinícola de ese entonces. Tuvieron que pasar 40 años para que esa deuda interna fuera cancelada. Mientras tanto, la inestabilidad política, social, económica, no nos jugó a favor y durante más de 40 años nuestras bodegas simplemente empezaron a ver otras opciones de negocio, otras opciones de cultivo. Las deudas no ayudaron y por lo tanto había que recurrir a lo que se trata cultivos alternativos. Bien, ¿cuáles eran esos cultivos alternativos que jugaron a favor de un crecimiento en la economía de esa clase media y esa clase acomodada? Cultivos como el algodón. Pero para la mala suerte de la uva, para mala suerte del vino, las mejores zonas para el cultivo de algodón estaban ubicados al sur de Lima, estaban ubicados en Ica, en Arequipa, zonas importantes de producción que al tener que escoger entre seguir trabajando con uva, seguir produciendo vino, que era una inversión de la cual se requería mucho dinero y además había que esperar más de 7 años para poder recuperar esa inversión, el algodón era una opción mucho más inmediata, ya que al año te estaba generando rentabilidad y no solo eso, había una gran demanda porque recordemos que en el siglo XIX aparece lo que es la revolución industrial, en la cual Inglaterra tenía una gran demanda por el algodón. Y el mejor algodón del mundo, ¿dónde crecía? Pues crecía en el Perú, el algodón Tanguis. Esto obligó y generó una gran oportunidad para muchas familias y dejaron de lado las opciones del cultivo de uva y la producción de vino por ende. Si ustedes creen que eso fue todo, no. Todavía continúa más cosas en contra del vino peruano durante el siglo XIX. Y una de ellas es la guerra con Chile. La guerra con Chile generó justamente también la ocupación de muchas de las regiones productoras, entre ellas Moquegua, Arequipa, Tacna. Recordemos que Tacna fue ocupada durante más de 40 años y las actividades económicas principales de esta zona, sobre todo de Moquegua, fue justamente la producción de uva y de vino. ¿Qué sucedió con todas esas bodegas? Muchas de ellas fueron destruidas. Se dice que el río de Moquegua se tiñó de sangre, pero no sangre, solo sangre de los guerreros, de los defensores, sino se tiñó de sangre tinta, en este caso del vino. Muchas bodegas fueron destruidas, viñedos quemados y Moquegua fue ocupada 3 veces. Similar suerte ocurrió en Arequipa, en Pisco, Chincha, donde muchos productores se tuvieron que unir para poder realizar cuotas y de esta manera juntar estas cuotas, este dinero y poder pedir al ejército chileno que por favor no destruyera sus viñedos o sus bodegas, porque de lo contrario no iban a tener cómo poder recuperarse después de la guerra. Bien, entonces miren cómo hemos tenido un duro siglo XIX. Hago una pausa acá. ¿Y qué ocurría en Chile? ¿Qué ocurría en Argentina mientras tanto? ¿Ustedes saben? Ya lo vamos a ver. Bien, no solo tuvimos la guerra con Chile en 1879, sino que en 1888 aparece este pulgón, la filoxera. La filoxera no hizo otra cosa que terminar de destruir nuestros viñedos y bodegas que se mantuvieron de pie y que pudieron soportar todos esos problemas políticos, sociales
económicos del siglo XIX y, por supuesto, superar la guerra. Las pocas bodegas y viñedos que se mantuvieron en pie se vieron terriblemente afectados por este pulgón, la filoxera. Pulgón que, por cierto, en Europa arrasó con el 70% de viñedos. De esta manera, muchos productores se vieron obligados a tener que apostar por no solo nuevos cultivos, sino que optar por cultivos más rentables. Ahí aparece la uva de mesa, aparece lo que viene a ser la caña de azúcar. Quienes visitan el norte, la zona de Pativilca, de Sayán, esa zona donde actualmente observamos grandes cantidades de caña de azúcar, en algún momento tuvieron grandes cantidades de uva. Cuando uno visita Majes, toda esa zona de Majes, donde vemos grandes cantidades de cultivo de arroz, en algún momento tuvieron grandes cantidades de cultivo de uva. Cuando uno visita Camaná y ve esas zonas de frijoles y arroz, toda esa zona también alojó grandes cantidades de viñedo. Si eso no fue suficiente, el siglo XX nos tenía preparado la estocada final. Y esta estocada final, ¿cuál fue? La reforma agraria, la cual que dejó con muy pocas hectáreas a las grandes bodegas y grandes familias que habían sobrevivido al siglo XIX. Entonces, el siglo XX no hizo otra cosa más que dar la estocada final. Les preguntaba y les decía, ¿qué sucedía en Chile mientras tanto? En Chile, por ejemplo, en 1830 fue contratado por el Estado chileno con la intención de poder lograr estudiar cultivos que pudieran plantarse a lo largo del territorio chileno. Entonces, el francés Claudio Gay lo que hace es establecer un vivero con la cual empiezan a estudiar justamente qué variedades podrían adaptarse perfectamente al territorio chileno, qué plantas, ¿no? Este vivero fue conocido como la Quinta Normal de Agricultura. Esta quinta normal de agricultura llegó también entre las diferentes plantas que empezaron a traer para poder estudiarlas y cómo éstas se adaptaban al territorio chileno, llegaron a traer vitivinífera, muchas variedades francesas, entre ellas la Sauvignon Blanc, la Cabernet Sauvignon, Pinot Gris, etc. En 1850, Silvestre de Ochagavía viaja a Francia con la finalidad de no solo traer plantas, sino también traer técnicos, traer enólogos y gente que pueda ayudar justamente a poder estudiar y tecnificar mucho más la producción de uva y por supuesto la producción de vino. De esa manera se inicia la época moderna de la industria del vino en Chile. Es por eso que Silvestre de Ochagavía es reconocido como padre de la vitivinicultura chilena. Familias como Cusiño Macul, Melchor Conchitoro y Errázuriz, que eran familias adineradas y que acumularon su riqueza gracias a la extracción de cobre y gracias al salitre, gracias al guano, fueron familias que vieron también una oportunidad en el cultivo de la uva y en la producción de vino, no solo como un tema de moda, no solo como una manera de poder demostrar poder, opulencia, riqueza, sino que también empezaron a encontrar gusto y pasión por esta actividad. Muchos de sus hijos que eran enviados a estudiar a Europa, y las familias ricas era costumbre estudiar a sus hijos a Europa, sus hijos regresaban a Chile y lo que ellos buscaban era simplemente no solo aplicar lo que habían aprendido, sino que también llevar el mismo estilo de vida que en Europa habían aprendido. Y parte de ese estilo de vida es el consumo de vino. ¿Qué sucede en Argentina? Argentina no hace otra cosa que empezar a tener una migración sumamente importante de italianos. Y no hablamos de 10.000, 20.000 italianos. Para que ustedes tengan una idea, entre 1860 y 1920 migraron 7 millones de italianos a diferentes partes del mundo. De esos 7 millones, 2 millones migraron a la Argentina en distintos años, entre 1880 y 1930. Debemos de resaltar que el segundo país productor, o mejor dicho, en la actualidad, el primer país productor, porque siempre está entre el primer y segundo lugar, el primer productor de vinos en el mundo es Italia.
Y no solo importante productor, también importante consumidor. Y no lo es de recién ahora, lo ha sido desde siempre. Lo ha sido desde hace más de 2000 años, desde las épocas de los romanos. Ellos fueron los que divulgaron la uva por el mundo. Y en Argentina, cuando llegan a ocuparla, entenderán que en Argentina lo que hacen es justamente llevar su cultura, enseñar a hacer vino, a aplicar lo que conocían en el tema de viñedo y, por supuesto, consumir vino y aportar toda su gastronomía. Porque cuando hablamos de gastronomía, hablamos de lo que comemos y lo que bebemos. Quiero ahora presentarles, hemos hablado de el antes, el pasado, ¿correcto? Ya, ahora sí comprendemos por qué nuestro Perú es lo que es ahora en el tema vitivinícola, porque somos ahora los últimos en la región, ¿correcto? Bien, les quiero presentar la nueva cara de Perú. ¿Qué es el Perú en la actualidad en lo que se refiere a temas vitivinícolas? Primero, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac en ese momento están cada vez consolidándose, despertando toda esa pasión que han tenido y toda esa tradición que han tenido por la producción de uva destinada para vino, porque recordemos que también se puede producir uva para pisco y uva para mesa, pero el trabajo es diferente. Es muy importante para que entendamos un poco del terroir y el trabajo que se están haciendo en estas regiones internacional de la viña y el vino el vino es un jugo fermentado de uva vitis vinifera, es una especie de la... Cuando comparamos una vitis vinífera contra otra especie, como por ejemplo la vitis lambrusca, tenemos dos diferencias muy marcadas. La primera, que la vitis vinífera es racimo pequeño, concentra poca agua, tiene bastante azúcar, es dulce. Cuando tenemos una vitis lambrusca, lo que tenemos es una baya más grande, de piel mucho más delgada, concentra más agua y poco azúcar. Perfecto, esa es la gran diferencia. Podemos observar que entre estas dos uvas, la vitis vinífera tiene un color mucho más oscuro, lo cual significa que concentra gran cantidad de antocianina y también gran cantidad de taninos. Estos dos elementos son conocidos como los polifenoles, y los polifenoles, junto con la acidez, el alcohol, son excelentes preservantes del vino y, por supuesto, excelentes antioxidantes para el ser humano, cosa que en otras especies se encuentra en menor cantidad. Por eso la vitis vinífera es por excelencia la especie ideal para la producción de vino. La franja del vino. Muchas personas dicen, el Perú no está en la franja del vino. El Perú no tiene las condiciones para poder producir vino. Primero, ¿qué es la franja del vino? La franja del vino es toda esa zona, latitud 50-30 en el norte, latitud 30-50 en el sur. Toda esta zona que tiene la bondad, que tiene las características, las cualidades de clima sobre todo, para el crecimiento y desarrollo de esta especie, la vitis vinífera. Sin embargo, la OIB reconoce que existen algunos lugares fuera de la franja del vino que sí tienen condiciones adecuadas para la producción de la vitis vinífera. Y entre esos lugares, por supuesto, se encuentra la costa del sur del Perú. Ahí podemos observar Ica, Moquegua, Arequipa, Tacna y, por supuesto, Lima. ¿No? Ahí lo tienen. Entonces, esa zona es lo que se conoce como un oasis del vino. En el caso de por qué es que tenemos esa facilidad. Bien, si ustedes se dan cuenta y se van un poco más al este, notarán que está Brasil. ¿Y por qué nosotros no, si estamos a la misma altitud? Porque Ica no es como Brasil, por ejemplo, toda verde, ¿no? Llena de árboles, llena de bosques. Porque tenemos nuestra bendita cordillera de los Andes. Gracias a la cordillera de los Andes tenemos más de 80 microclimas en los diferentes pisos altitudinales del Perú. Y tenemos un desierto en la costa seco, influenciado por la humedad del mar.
que regula un poco la sequedad de nuestro desierto. Y esto presta y brinda las condiciones ideales para el desarrollo de la vitis vinifera. De esa manera, muchas de nuestras regiones al sur del Perú presentan condiciones idóneas para la producción de uva para vinos de calidad. Si nos vamos a Lima, vamos a encontrar Lima justamente que diferentes provincias poco pobladas, porque ya Lima, ciudad capital, puntualmente la provincia de Lima, que en algún momento también tuvo importantes niveles de producción en zonas como Surco, Las Viñas en La Molina, o Magdalena, Pueblo Libre, etcétera, a medida que fue desarrollándose el casco urbanístico y fue creciendo cada vez más la población, cada vez más al norte y al sur se iban incrementando los viñedos. Es así que Cañete, por ejemplo, se convirtió en una importante fuente de producción de alimento y sobre todo uva. Y al norte no le era ajeno. Zonas como Huaral, Huaura y Barranca hasta la actualidad vienen produciendo grandes cantidades de uva y vino. Ica, por supuesto, todas sus provincias producen vino, desde Chincha hasta Nazca. Grandes cantidades entre uvas tintas y uvas blancas. Arequipa no es la excepción. Arequipa históricamente lo llegó a producir y lo sigue produciendo. Caravelí, Camaná, Castilla, que comprende justamente el Valle de Majes, Arequipa, justamente que tiene la irrigación de La Joya, y también tenemos Santa Rita de Sihuas, zonas importantes de producción, y no nos podemos olvidar, por supuesto, de una zona tan importante como vendría a ser el Valle de Vítor, ¿no? Entonces tenemos diferentes altitudes, diferentes zonas. Por ahí Caravelí nos entrega vinos sumamente interesantes, pero desarrollados a una altitud de 1700 metros sobre el nivel del mar. Camaná nos ofrece viñedos cerca al mar, mientras que Majes nos ofrece viñedos a una altitud de 700, 500 metros, pero en una zona con un clima muy caluroso, y por supuesto La Joya, Arequipa, viñedos que están por encima de los 1400 metros sobre el nivel del mar, y tenemos el tradicional Valle de Vítor a una altitud promedio de 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Todas estas zonas están haciendo vino en la actualidad y tenemos que conocerlo. Moquegua, esta pequeña región que tiene 3 provincias importantes donde Mariscal Nietro concentra principalmente los importantes centros de producción, y en Sánchez Cerro tenemos justamente Omate, otra zona antiquísima en producción de uva para vino, también viene dando grandes pasos en la actualidad. De un momento a otro pasó a ser de un importante productor a ser uno de los últimos productores, pero cada vez nos viene sorprendiendo por los buenos vinos que nos entrega. Y Tacna también es otra de las sorpresas. En Tacna encontramos Calana, Pachilla, Pocoyay y Tacna, que son justamente los distritos. Y en el distrito de Tacna encontramos la irrigación Magoyo. Magoyo es una importante irrigación donde tenemos grandes cantidades de viñedo y donde vamos a encontrar una gran variedad de uvas. Uvas que quizás ustedes no se imaginaban que podrían estar cultivando, como Barbera, Cabernet Franc, Carmenere, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Moscato de Austria. Eso es Tacna, y cada vez Tacna nos sorprende. Apurímac también fue otra de las grandes sorpresas. Justamente en la provincia de Abancay, en el distrito de Curahuasi, hay una bodega a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar que se llama Apu Winery. Apu, recordemos que es un referente, una palabra quechua que hace referencia al Dios, ¿no? Y Apurímac significa justamente Dios que habla, porque Rímac es hablador, ¿no? El Dios que habla. Apurímac. Y ahí se encuentra Apu Winery, el cual produce Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, y ya pronto estará ofreciéndonos otras uvas como el Latanat y como también la Pinot Noir. Y por supuesto, produce también, aparte de Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, Sangiovese, otra uva que nos da unos vinos rosados extraordinarios. Las variedades nobles más plantadas en el Perú
vienen a ser justamente la tinta, la principal, la Malbec. Después tenemos la Cabernet Sauvignon y entre las variedades blancas más plantadas, la Sauvignon Blanc. A la Malbec la encontramos desde Lima hasta Tacna, en las 5 regiones productoras. A la Cabernet Sauvignon también la encontramos en las 5 regiones productoras. Bien, pero sobre todo cantidades importantes en Ica y en Cañete se viene dando un interesante nivel de producción de Cabernet Sauvignon. Tacna también y por supuesto en Apurímac. Y la Sauvignon Blanc está presente en casi todas las regiones. Así es que si se trata no tenemos nada que compararnos con Argentina, porque nuestro Malbec es una Malbec distinta, diferente, con una personalidad propia. Mantiene ciertas tipicidades, sí, como el olor de la cereza, el arándano, la mora, por supuesto, presente, pero la Malbec es una variedad, como algunos dicen, una variedad plástica, que se adapta, que se moldea y que se adecua perfectamente al territorio peruano. La Cabernet Sauvignon es resistente, salvaje, la caverna salvaje. Esta tenía un protagonismo muy importante en diferentes zonas y vemos cada vez vinos más premiados, por ejemplo, en Lunahuaná y también en Cañete, que nos sorprenden. Nos sorprenden justamente por su frescura, nos sorprende por sus taninos, por su buen color y también Ica viene haciendo Cabernet Sauvignon sumamente interesantes. El Salón del Vino Peruano, que recientemente tuvo un concurso, nos demostró que los vinos más apreciados por los jueces eran aquellos elaborados con Cabernet Sauvignon. Sauvignon Blanc justamente se caracteriza por tener aromas de frutos tropicales, aromas ligeramente florales, aromas ligeramente herbáceos, y tenemos justamente una importante producción de esta uva en zonas como en Ica, como en La Tinguiña, San José de los Molinos, y en Lima, en zonas como Cañete, y en Apurímac nos brinda un Sauvignon Blanc con una acidez vibrante, y que por supuesto nos genera mucha expectativa de lo que Curahuasi podrá producir de aquí a 15 años, ya que hablamos de viñedos jóvenes, viñedos que no tienen más de 10 años de antigüedad. Es importante darle un lugar a las variedades patrimoniales. ¿A qué le llamamos variedades patrimoniales? Según el ingeniero Carl Mendoza, investigador de estas uvas, nos menciona que las variedades patrimoniales son aquellas que fueron traídas por los españoles y que se quedaron en el Perú para formar parte de nuestro patrimonio vitivinícola. Entonces, entre ellas encontramos la Moscatel de Alejandría, conocida como Italia, la Negra Criolla, y producto del cruce entre la Negra Criolla y la Mollar, tenemos la Quebranta. La Quebranta, sí, esa uva muy utilizada en el pisco, en la actualidad está siendo utilizada en el vino peruano y nos da unos vinos rosados sumamente interesantes. Entonces, la quebranta es una de las variedades que mejor nos representa y que la vamos a encontrar en Lima, tanto al norte como al sur, entre Huaura, Barranca, Lunahuaná. En Ica también vamos a encontrar quebranta. En Moquegua también vamos a encontrar quebranta. La moscatel de Alejandría, muy cultivada en el mundo, se dice que fue traída de las Islas Canarias. Y justamente la moscatel de Alejandría la encontramos también en todas nuestras regiones productoras, brindándonos interesantes y perfumados y aromáticos vinos secos. También interesantes vinos semisecos y por supuesto espumosos. Pero no hay nada como poder probar un vino blanco de moscatel de Alejandría con una acidez buena, con una expresión aromática perfumada. Y quiero recordarles o comentarles, mejor dicho, que el vino los dos vinos con las mejores puntuaciones del Salón del Vino Peruano fueron dos variedades de esta misma uva, dos vinos de esta misma uva. El primero se llama Charzago Moscatel de Alejandría, elaborado en Moquegua, de la cual se hicieron solo 400 vinos, y el segundo fue Raíces Negras Moscatel de Alejandría Semiseco, el cual también obtuvo un alto puntaje, 93 y 92 puntos respectivamente. Y otro de los grandes moscatel de Alejandría que se produce en el Perú es el Intipalca Moscatel de Alejandría, producido en Cañete por el enólogo Luis Gómez y que definitivamente es un vino que todo peruano debe de probar. La negra criolla, otra de nuestras variedades patrimoniales, es la primera traída por los españoles según el Inca Garcilaso de la Vega.
Esta variedad la encontramos también en casi todas nuestras regiones productoras. En Chile se conoce como uva misión, en Argentina como criolla chica, también la encontramos en Bolivia, también la encontramos en Estados Unidos. La negra criolla es muy cultivada en zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna. Principalmente produce vinos tintos, al inicio rústicos, pero cada año nos van sorprendiendo con vinos de negra criolla con una acidez y unos taninos equilibrados. De seguro les sorprenderá probar unos negras criollas de Tacna. Por ejemplo, hay un vino llamado Yupay de la bodega Viñas del Magoyo, el cual está haciendo una negra criolla sumamente interesante. Y se vienen negras criollas muy interesantes también de Carabelí y por supuesto de Majes. Principales bodegas productoras, bueno, entenderán que la alta concentración de bodegas están en Ica, después tenemos en Lima, Arequipa, unas cuantas en Moquegua, Tacna y Apurímac, pero debo destacar que esa cantidad que les estoy presentando de 40 bodegas se incrementa sin ningún problema a más bodegas, porque son bodegas que en mis recientes viajes, en mis recientes actividades por conocer los viñedos y bodegas del Perú, he podido ir descubriendo. Y antes de elaborar este PPT, he podido conocer más bodegas y más productores. Por lo tanto, esta lista se irá incrementando para las próximas ediciones y charlas que realice sobre el vino peruano. Si hablamos de bodegas en Lima vamos a encontrar una gran cantidad de bodegas concentradas principalmente en Lunahuaná. Quiero destacar por si acaso de que aquí no estoy considerando las bodegas que hacen justamente vino Borgoña. Primero, el vino Borgoña está elaborado con una especie que no es vitivinífera. En este caso, es una vitis lambrusca. Y la uva no se llama Borgoña, la uva se llama Cóncoro Isabela. Y si se tuviera que llevar este vino a Europa, no podría entrar como vino, porque no es vitivinífera. Segundo, de que nosotros, bueno, el equipo al cual represento, que es peruino, no promocionamos la Borgoña, lo que estamos promocionando son los vinos de vitis vinífera, porque consideramos que son los vinos que nos van a permitir en algún momento poder figurar en el mapa del mundo en lo que se refiere a producción de vinos de calidad. Lunahuaná tiene bodegas tan importantes como Viñas Los Reyes, Mi Rosedal, Santa María, ¿correcto? Y por ahí también hay unas bodegas que se han sumado como bodega La Rinconada. En Nuevo Imperial está esta bodega que cada vez nos sorprende como es Viña Los Campos. En Sayán está Bodega Raz, en Huacho está Don Robert, Santa María está Barzola, en Pativilca está la Asociación de Productores Pativilca y hay una bodega interesante que se llama Flor de Lis. En Ica, desde Pisco, vamos a encontrar bodegas como Fundo La Mora, Roca Rey, Murga, que están haciendo un trabajo extraordinario con los vinos elaborados con variedades patrimoniales. En Chincha tenemos, por supuesto, marcas tan clásicas como Tabernero, Viña Vieja. En Ica tenemos Vista Alegre, Tacama, Cucaje, Queirolo, Finca 314. Tenemos a Pampas de Ica, que son unos vinos sumamente interesantes. Hacienda La Quilloay, que hace mimo. Why Not, San Lisier, en Palpa, y también falta acá la bodega Hacienda Villacurí, la bodega Villacurí que produce los vinos Finca 300, perdón, los vinos Parihuana. En Majes también tenemos grandes bodegas y como también medianas y pequeñas bodegas, ¿no? En Majes está Majes Tradición, Viña Pitis, Toro Muerto, en el Valle de Vítor está Hacienda El Abuelo, y aquí falta agregar Paz Soldán, que también está en el Valle de Vítor. En La Joya tenemos Torre de la Gala, una bodega que hace también interesante Sauvignon Blanc, pero todavía en pequeña cantidad. Carabelí, donde la historia se ha quedado no diría congelada, pero sí ha pasado lento el tiempo, podemos encontrar viñedos sumamente antiguos, tinajas con más de 300 años de antigüedad y familias que siguen manteniendo esta costumbre de trabajar con la moscatel de Alejandría y con la negra criolla. Camaná nuevamente está empezando a hacer vino y poco a poco están trabajando con la quebranta, con la negra criolla, la Cabernet Sauvignon. Hay otras bodegas como Marqués de Torán y también
Sangre de Víctor, que son nuevas bodegas que ya se estarán sumando justamente a estas listas de bodegas productoras que les estoy presentando. Moquegua tiene bodegas como Tinajas de Moquegua, Viejo Molino, El Mocho y Parras y Reyes, bodegas que cada vez están apostando por tecnología, están apostando por asistencia técnica y por ir mejorando sus vinos en presentación, en calidad y por supuesto en precio, porque es muy difícil vender vino en el Perú, ya que la relación precio-calidad, hablamos de producciones pequeñas, es algo que tenemos que entender. Una bodega como por ejemplo Viejo Molino hace vinos de aproximadamente 1000 botellas, 1500 botellas, no más, es lo que le produce, es lo que le da el viñedo, no son vinos de volumen, eso es muy importante destacarlo. Tacna, hace 6 años solo conocía una bodega. Ahora hay 4 bodegas de las cuales me puedo sentir orgulloso por el trabajo que hace. Y acá falta una más. Empezamos con Finca Maravilla, Santa Elena, el Marqués Cariñoso, el Labrador de Magollo, y falta también el Magollo, que es otro productor, el cual se ha sumado recientemente al Salón del Vino Peruano. ¿Y qué tal? ¿Conocían estas bodegas? ¿Conocían estos viñedos? ¿Sí? Las regiones que les he ido mencionando, ¿se imaginaban que tenían tantas bodegas? Quizás no. Ahora ya lo saben. ¿Qué les queda? Probar, compartir. Apurímac, acá les presento Apu Winery. Un blanco Sauvignon, un tinto Sangiovese, un rosado a base de Sangiovese. Este trabajo, hecho por Fernando Latini, egresado de la Universidad San Martín, puntualmente del Instituto del Vino y del Pisco, sommelier, llevó su sueño a lo más alto, a 2800 metros sobre el nivel del mar, para instalarse y con mucho sacrificio poder hacer estos vinos de pequeña producción. Cuando hablo de pequeña producción, esto está muy por debajo de lo que ustedes se imaginan. Vinos blancos, 120 botellas, vinos tintos, 200 botellas, vino rosado, 100 botellas con suerte, muy poco. Pero tenemos fe de que esas uvitas poco a poco van a ir incrementando sus volúmenes y poco a poco nos irá entregando más vinos y nos seguirá sorprendiendo. Los suelos de Apurímac, ese suelo calcáreo, son suelos que le brindan mucha complejidad a los vinos y una acidez única, que por supuesto va a ser una acidez que les va a permitir vivir mucho tiempo a estos vinos. Así es que eso es Apurímac. Muy bien, bueno, eso es un poco el tema de la cultura del vino y todo lo demás, pero quiero dejar de compartir esta pantalla para, número uno, espero que estén aprendiendo y conociendo un poco más. Esta información que estoy compartiendo con ustedes es una información que la he podido aprender a través de muchos viajes, más de 27 viajes por las diferentes regiones productoras, acompañado en muchos de estos viajes por distintos amigos, enófilos, alumnos, con mi equipo que hemos estado visitando y también generando esta información para poder armar lo que este año se presentó como el primer mapa vitivinícola. Perú no tenía un mapa vitivinícola. Soy docente desde hace 4 años, he sido alumno hace 11 años y no había una fuente a donde uno pudiera hacer consultas sobre qué regiones hay en Perú, cuántas bodegas hay en Perú. No había una fuente de información fiable. Ahora sí la tenemos y está al alcance de todos. Quiero compartir en este momento la imagen del mapa vitivinícola para ustedes. Este mapa vitivinícola, ahí está, el mapa vitivinícola del Perú. El mapa de vitivinícola del Perú, como lo pueden apreciar en este momento, se ha inspirado en las diapositivas que les he compartido, está mucho más actualizado y podemos en este momento apreciar, por ejemplo, Lima, el norte de Lima, las uvas que producen, ¿no? Desde variedades blancas hasta variedades tintas. En Lima, quiero destacar algunas variedades como la Pinot Noir, la Lissan Prieto, la Quebranta, la Sauvignon Blanc. En el caso de Ica, tenemos, por supuesto, no solo muchas uvas, como podemos ver acá en la imagen, sino que además tenemos las diferentes regiones, las diferentes provincias y los diferentes distritos productores de vino.
Quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a quien fue el director de arte para esto, que es Rubén Carbonell, justamente, quien ayudó a plasmar en estas imágenes lo que es el mapa vitivinícola del Perú. Tenemos las bodegas y productores por región. Acá están cada una de las regiones y qué bodegas hay en qué provincias. Toda esta información ha sido validada por profesionales como el ingeniero Carl Mendoza, quien me ayudó mucho con el tema de validar algunas uvas y agregar a otras que no las tenía presente, y también el tema de ortográfico y también de contenido y de orden al profesor Jorge Jiménez, sommelier, gran amigo, y por supuesto a muchos productores de las distintas regiones como Andrés Tipismana de Tacna, el caso de Javier Coaila de Moquegua, el caso de Quique Luque, Marco Zúñiga en Arequipa, que también permitió justamente validar muchas informaciones de lo que corresponde a cada una de sus regiones, ¿no? En Ica también agradecemos el apoyo de otros productores, como también en Lima, que permitieron establecer justamente las uvas que hay en cada región, las provincias y las zonas. Y acá pueden encontrar en las historias las uvas más cultivadas, que es algo que ya lo hemos repasado y que ya lo hemos visto con ustedes, ¿no? Aquí tienen, señoras y señores, este legado, el mapa vitivinícola. La pregunta que muchos quizás estén haciendo, ¿y cómo consigo este mapa vitivinícola? Bien, esto es muy sencillo en realidad. Quiero mostrarles en ese momento la manera de cómo poder acceder a esta información, cómo poder encontrar este mapa, cómo poder conocer más de estos vinos. Porque uno dice, ok, ya, ¿dónde pruebo vinos de Tacna? ¿Dónde pruebo vinos de Apurímac? Lo único que ustedes tienen que hacer, estimados amigos, es simplemente ingresar a una web en la cual también hemos trabajado para poder encontrar, concentrar la información de los vinos peruanos, para poder encontrar información de lo que vienen a ser las bodegas. Y aquí está, www.peruvino.com.pe. Con eso, ustedes van a poder ingresar a una página web que tiene dos finalidades. Número uno, promocionar el vino peruano, y número dos, dar apoyo a las bodegas de pequeña producción, ¿no? Poniendo a su alcance la posibilidad de comprar estos vinos, de poder apoyar al productor peruano y también poder conocer. Acá ustedes encuentran aspectos de la historia, nuestras bodegas según cada una de las regiones, qué regiones, qué bodegas hay en cada región, los vinos que tenemos disponibles, y también acá quiero ir al Salón del Vino Peruano para que ustedes en este lado ingresan, Salón del Vino Peruano, puedan conocer un poco de los diferentes vinos premiados en este evento. Este evento se realizó hace 3 semanas aproximadamente. Tenemos ahí la lista de los premiados y acá quiero mostrarles justamente este archivo que está disponible para que ustedes puedan descargar los vinos más puntuados del Salón del Vino Peruano, más de 50 vinos, y acá tienen ustedes el primer mapa vitivinícola, le dan clic, descargan y tienen a su disposición este mapa vitivinícola. ¿Quieren conocer más de las bodegas que tiene el Perú? Tanto grandes, chicas, a que ingresan a nuestras bodegas, conocen un poco de los aspectos históricos, y acá también tienen un mapa virtual para poder informarse qué bodegas hay en cada región, y de esta manera ustedes puedan tener a su alcance una información que les va a permitir conocer más de lo que es el Perú vitivinícola, y de esta manera le decimos a todos ustedes, Perú hace vino. Muy bien, acá tienen las diferentes bodegas, le dan clic a una de las bodegas, por ejemplo, y de esta manera van a poder conocer un poco la reseña de la bodega, un poco de su historia, dónde está ubicado, sus protagonistas, sus vinos, y además van a poder comprar sus vinos. Muy bien, esto es Perú Vino, y de esta manera les decimos a todos ustedes, Perú hace vino. Estimada Selena, cuéntame, ¿tenemos preguntas? Sí, muchas gracias,
Pedro, ahí en el chat te han formulado una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué proyecciones? Primero, felicitarte porque en verdad estás ayudándonos bastante en nuestra cultura vitivinícola, ¿no? Muchas Que estás gracias. engrandeciendo eso. Y creo que va a ser de mucha ayuda. Esta pregunta señala lo siguiente. ¿Qué proyecciones tiene ante el desastre del cambio climático? ¿Tienen planes de contingencia en el futuro, ya que podría generar cambios en la producción? Bien, el cambio climático en el tema de vino nos está jugando a favor más que en contra, porque la línea, esa franja del vino está haciendo que se mueva un poco más al norte y un poco más al sur. Aquellas zonas que de pronto no estaban dentro de lo que es la franja del vino, están presentando cada vez condiciones idóneas, ¿no? Estamos teniendo estaciones mucho más marcadas, inviernos mucho más fríos y veranos mucho más calurosos. Esto para la vitivinífera es idóneo completamente. La vitivinífera no necesita de mucha agua, pero lo que sí nos puede ocasionar problemas es la presencia de lluvia. Entonces, cuando tenemos lluvia en época de febrero y marzo en la costa, eso sí nos juega en contra, ¿no? Porque el presentarse lluvia en los viñedos lo que va a generar es la aparición de hongos y eso obliga al uso de fungicidas, pesticidas, ¿no? Claro, siempre y cuando sea atacado oportunamente. Ese problema sí se puede generar, por eso que ante esa situación lo que queda es siempre tener un plan de reacción cuando hay lluvias en la costa. Pero por lo demás no hay problema porque la vitivinífera es una variedad que resiste perfectamente lo que es la ausencia de agua. Así que no necesita de mucha agua frente a otras plantas que sí están viéndose seriamente afectadas por el cambio climático y ante la falta de agua se están buscando otras opciones de cultivo, ¿no? La vitivinífera es una opción ante ello, por ejemplo. Excelente. Acá hay otra pregunta que me han formulado. ¿Cuáles son las uvas, además de las criollas, llamadas también pisqueras, que mejor se han adaptado a nuestras tierras? Bien, en primer lugar, debemos de tener claro que si son uvas, son llamadas uvas pisqueras, sí, correcto, pero que estas uvas, antes de haber sido destinadas para pisco, han sido destinadas para vino. Primero se hizo vino, siempre tengámoslo presente. Y de esas, la más usada en este momento para hacer vino es la quebranta, que se ha adaptado muy bien y que se ha desarrollado en un suelo peruano perfectamente bajo las condiciones exigentes de muchas de las regiones, y la moscatel de Alejandría. Estas dos variedades se han adaptado muy bien. Sin embargo, la albilla y la torontel en Ica nos viene sorprendiendo cada vez más. Y no nos podemos olvidar de la negra criolla. La negra criolla es otra variedad que se ha adaptado muy bien en las diferentes regiones del Perú. Finalmente, esta pregunta nos formulan, ¿qué razones han influenciado para que la producción de vino no se haya incrementado en el país en los últimos años? Eh, a lo contrario, se está incrementando. Hace 10 años atrás no les podía tener una presentación como la que les hice, por ejemplo. No les hubiese Mm. podido presentar tantas bodegas, tantas uvas. Definitivamente ni siquiera hubiese llegado a la mitad de producción. En el Salón del Vino Peruano, el cual lo vengo realizando hace 4 años con un equipo formidable de colaboradores apasionados por el tema del vino, que es el comité organizador del Salón del Vino Peruano, cada año experimentamos la aparición de nuevas bodegas, nuevas marcas de vino. Pero ojo, no es que sean bodegas nuevas en el mercado, son bodegas que en realidad ya han existido hace 2, 3 generaciones, 4 generaciones atrás, solo que están destinando las uvas que hacían pisco, una parte la están destinando para hacer vino, ¿correcto? Porque estas uvas sirven para hacer vino, eso tenemos que tenerla claro, ¿no? Y se están dando cuenta que hay una oportunidad ahí y que, detalle importante, cuando hablamos de gastronomía peruana, hablamos de vino y de comida. Por lo tanto, imagínense ustedes ir a un país a probar su comida y probar su vino. No vas a ir pues a Bolivia a probar la comida boliviana y probarte vinos argentinos o chilenos. Uno va a pedir vino boliviano. Por lo tanto, imagínate un turista que viene a Perú y se va a un restaurante como Maita, City Gastón, Central o la Huaca Puyana y a probar la comida local.
¿qué es lo que va a pedir? También va a pedir vino local. Y no solo en estos grandes restaurantes, sino también en cualquier otro restaurante que se jacte de tener comida peruana, tiene que tener vino peruano y vender las dos experiencias juntas. Eso es gastronomía peruana y cada vez más productores se están dando cuenta de eso y estamos teniendo la aparición de más etiquetas. El concurso nacional de vino peruano el año pasado, en lo personal a mí me sorprendió porque me dio a conocer nuevos productores que los hemos incorporado a este mapa y estoy seguro que las siguientes ediciones del Salón del Vino Peruano, como también el concurso nacional de vino peruano, nos seguirá presentando nuevos protagonistas en el tema de vinos. Así es que no esté creciendo, a lo contrario, sí está creciendo la producción de uva y la producción de vino en el Perú. Bueno, es algo interesante y además el vino forma parte de nuestra historia, como bien el día de hoy nos has mostrado, y lo importante es seguir creciendo también y fortaleciendo parte de nuestra identidad. Muchas Así gracias, es. Pedro. Felicitarte primero por tu Encantado. brillante exposición y agradecerte también porque estás, como te dije hace un momento, estás colaborando con esta parte de la cultura que también constituye el vino, que es algo que creo que nos acompaña a nosotros desde muchos años y forma parte también de nuestra gastronomía, acompaña a la gastronomía peruana. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Elena, gracias a la Universidad San Martín por esta oportunidad, por este espacio, por poder dar a conocer lo que se está haciendo sobre vinos y por supuesto eso tampoco no sería posible sin el apoyo de tantos colegas y también tantos comunicadores que se han sumado a esta causa y por supuesto de los productores por apostar y por tener fe en nuestro vino peruano. Muchas gracias y me despido y recuerden, Perú hace vino. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Invitarlos a las siguientes actividades que tenemos hacia fin de mes y siempre con la misma mística de poder trabajar sobre aspectos que nos van a fortalecer y van a hacer que aprendamos en nuestro aspecto personal y también profesional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.